Spinoza. Llevaban mucho tiempo sentados sin decir nada. Al final Sofía dijo algo solo para desviar los pensamientos de Alberto. Descartes debió ser una persona muy singular. Se hizo famoso. Alberto respiró hondo un par de veces antes de contestar. Ejerció una gran influencia. Lo más importante quizá fue la influencia que tuvo sobre otro gran filósofo. Me refiero al holandés Baruch Spinoza, que vivió de 1632 a 1677. ¿Vas a hablar también de él? Así lo tenía planeado, sí. No nos dejemos detener por provocaciones militares. Soy todo oídos. Spinoza pertenecía a la comunidad judía de Ámsterdam, pero fue excomulgado y expulsado de la sinagoga por heterodoxo. Pocos filósofos de la era moderna han sido tan calumniados y perseguidos por sus ideas como este hombre. Incluso fue víctima de un intento de asesinato. La causa eran sus críticas a la religión oficial. Pensaba que lo único que mantenía vivo al cristianismo como al judaísmo eran los dogmas anticuados y los ritos externos. Fue el primero en emplear lo que llamamos una visión crítico-historia de la Biblia. Pues explícate. Negó que la Biblia estuviera inspirada por Dios. Cuando leemos la Biblia debemos tener siempre presente la época en la que fue escrita. Una lectura crítica de este tipo también revelará una serie de discrepancias entre las distintas escrituras. No obstante, bajo la superficie de las escrituras del Nuevo Testamento nos encontramos a Jesús, que muy bien puede ser denominado el portavoz de Dios, porque la predicación de Jesús representó precisamente una liberación del anquilosamiento judaísmo. Jesús predicó una religión de la razón, que ponía el amor sobre todas las cosas, y aquí Spinoza se refiere tanto al amor de Dios como al amor al prójimo. Pero el cristianismo también quedó pronto anquilosado en dogmas fijos y ritos externos. Entiendo que ideas como esas no fueran fácilmente aceptadas por las iglesias y las sinagogas. Cuando la situación se agravó, Spinoza fue abandonado, incluso por su propia familia, que intentó desheredarle debido a su heterodoxia. Lo paradójico es que pocos han hablado tanto a favor de la libertad de expresión y de la tolerancia religiosa como Spinoza. Toda esa oposición con la que se topó dio lugar a que viviera una vida tranquila enteramente dedicada a la filosofía. Para ganarse el sustento, pulía vidrios ópticos. Algunas de esas lentes son las que ahora están en mi poder. Impresionante. Casi tiene algo de simbólico que viviera de pulir lentes, pues los filósofos deben ayudar a los hombres a ver la existencia desde una nueva perspectiva. Un punto de la filosofía de Spinoza es precisamente ver las cosas bajo el ángulo de la eternidad. ¿Bajo el ángulo de la eternidad? Sí, Sofía. ¿Crees que serías capaz de ver tu propia vida en un contexto cósmico? En ese caso, tendrías que cerrar los ojos a ti misma y a tu vida aquí y ahora. No es fácil. Recuérdate a ti misma que solo vives una minúscula parte de la vida de toda la naturaleza. Tú formas parte de un contexto inmenso. Creo que entiendo lo que quieres decir. ¿Eres capaz de captarlo? ¿Eres capaz de captar toda la naturaleza de una vez? Sí, el universo entero con una sola mirada. Depende. Quizás me hicieran falta algunos vidrios ópticos. No estoy pensando solo en el inmenso espacio. También pienso en un inmenso espacio de tiempo. Hace 30.000 años vivió un niño en el valle de Rin. Formaba una minúscula parte de la naturaleza. Un exiguo rizo en un mar inmenso. De la misma manera vives tú, Sofía. Una minúscula parte de la vida de la naturaleza. No hay ninguna diferencia entre tú y ese niño. Al menos yo vivo ahora. De acuerdo, pero precisamente ese era el tipo de pensamiento al que deberías cerrar los ojos. ¿Quién serás tú dentro de 30.000 años? ¿Esa fue la heterodoxia? Bueno, Spinoza no solo dijo que todo lo que existe es naturaleza, también decía que Dios es igual a naturaleza. Veía a Dios en todo lo que existe, y veía todo lo que existe en Dios. Entonces era un panteísta. Cierto. Para Spinoza, Dios no creó el mundo quedándose fuera de su creación. No, Dios es el mundo. A veces se expresa de una manera un poco distinta. Afirma que el mundo está en Dios. Sobre este punto se remite al discurso de San Pablo en el monte del Areópago,
En él vivimos, nos movemos y existimos, había dicho San Pablo. Pero sigamos ahora el razonamiento del propio Spinoza. Su libro más importante fue Ética demostrada según el orden geométrico. Ética y método geométrico. A lo mejor suena raro a nuestros oídos. Con la palabra ética, los filósofos se refieren a la enseñanza de cómo debemos vivir para conseguir la felicidad. En ese sentido en el que hablamos de la ética de Sócrates y Aristóteles. En nuestros días, cuando la ética se ha visto reducida a ciertas reglas de cómo vivir para no molestar a los demás. ¿Porque pensar en la propia felicidad es ser egoísta? Algo así, sí. Cuando Spinoza utiliza la palabra ética, podría traducirse tanto por arte de vivir como por moral. Pero, arte de vivir según el orden geométrico. El método geométrico se refiere al lenguaje o la forma de presentación. Acuérdate que Descartes también quería emplear un método matemático para la reflexión filosófica. Con esto quería decir una reflexión filosófica construida sobre conclusiones rígidas. Spinoza sigue esta tradición racionalista. En su ética, quería mostrar cómo la vida del hombre está condicionada por las leyes de la naturaleza. Por ello, debemos liberarnos de nuestros sentimientos y afectos, para así encontrar la paz y poder ser felices, opinaba él. Pero, ¿no estamos determinados únicamente por las leyes de la naturaleza? Bueno, Spinoza no es un filósofo fácil de entender, Sofía. Iremos por partes. Supongo que te acordarás de que Descartes opinaba que la realidad está compuesta de dos sustancias claramente diferenciadas, el pensamiento y la extensión. ¿Cómo podría olvidarlo en tan poco tiempo? La palabra sustancia puede traducirse por aquello de lo que algo consta, aquello que en el fondo es o de lo que proviene. Descartes hablaba pues de dos sustancias. Todo es pensamiento o extensión, decía. No necesito que me lo repitas. Pero Spinoza no admitió esta distinción. Opinaba que solo hay una sustancia. Todo lo que existe proviene de lo mismo, decía. Y la llamaba sustancia. Otras veces lo llamaba Dios o naturaleza. Por lo tanto, Spinoza no tiene una concepción dualista de la realidad como la tenía Descartes. Decimos que es monista, lo que quiere decir que conduce toda la naturaleza y todas las circunstancias de la vida a una sola sustancia. Difícilmente se puede estar más en desacuerdo. La diferencia entre Descartes y Spinoza no es tan grande como a veces se ha dicho. También Descartes señaló que solo Dios existe por sí mismo. No obstante, cuando Spinoza equipara a Dios con la naturaleza o a Dios con la creación, se aleja mucho de Descartes y también de los conceptos judíos y cristianos. Porque en ese caso la naturaleza es Dios, y se acabó. Pero cuando Spinoza emplea la palabra naturaleza, no solo piensa en la naturaleza extensa. Con sustancia, Dios o naturaleza quiere decir todo lo que existe. También lo relativo al espíritu. Es decir, pensamiento y extensión. Pues eso. Según Spinoza, los seres humanos conocemos dos de las cualidades o formas de aparición de Dios. Spinoza llama a estas cualidades atributos de Dios. Y esos atributos son precisamente el pensamiento y la extensión de Descartes. Dios, o la naturaleza, aparece bien como pensamiento, bien como materia extendida. Puede que Dios tenga muchas más cualidades además del pensamiento y la extensión, pero solo esos dos atributos son los conocidos por los hombres. Pero me parece una manera muy retorcida de decirlo. Sí, hay que utilizar martillo y cincel para penetrar en el lenguaje de Spinoza. Por lo menos es un consuelo que uno al final encuentre una idea tan cristalina como un diamante. La estoy esperando. Ok. Todo lo que hay en la naturaleza es tanto pensamiento o extensión. Cada uno de los fenómenos como los que nos encontramos en la vida cotidiana, por ejemplo una flor o un poema, constituyen diferentes modos del atributo del pensamiento de la extensión. Una flor es un modo de atributo de la extensión y un poema sobre esa flor es un modo de atributo del pensamiento. Pero las dos cosas son el último término de la expresión de sustancia, Dios o naturaleza. Pero solo es su lenguaje lo que es complicado. Debajo de esas formulaciones tan retorcidas hay una maravillosa conciencia tan extremadamente sencilla que el lenguaje cotidiano no es capaz de explicar. A pesar de todo, creo que prefiero el lenguaje cotidiano. Está bien, empezaré por ti. Cuando te duele la tripa, ¿quién sufre por el dolor? Tú lo has dicho. Yo. Correcto. ¿Y
cuando más adelante piensas en aquella vez que te dolió la tripa, entonces, ¿quién piensa? También yo. Porque eres una sola persona que en un momento puede tener dolor de tripa y en otro ser presa de una emoción. De esa manera Spinoza pensó que todas las cosas físicas que existen o acontecen en nuestro entorno son expresiones de Dios o de la naturaleza. Así, todos los pensamientos que se piensan son pensamientos de Dios o de la naturaleza, porque todo es uno. Solo hay un Dios, una naturaleza o una sustancia. Pero cuando pienso algo, soy yo quien piensa, y cuando me muevo, soy yo quien me muevo. ¿Por qué mezclar a Dios en esto? Me gusta tu apasionamiento, pero ¿quién eres tú? Eres Sofía Mudsen, pero también eres la expresión de algo infinitamente más grande. Puedes muy bien decir que tú piensas, o que tú te mueves, pero ¿no puedes decir que es la naturaleza la que piensa tus pensamientos? ¿O que es la naturaleza la que se mueve en ti? Es más bien una cuestión de la lente con la que se mire. ¿Quieres decir que no decido por mí misma? Bueno, a lo mejor tienes una especie de libertad para mover el dedo meñique si quieres, pero ese dedo solo puede moverse según su naturaleza. No puede saltar de la mano o botar por la habitación. De la misma manera también tú tienes tu lugar en el todo. Hija mía, eres Sofía, pero también eres un dedo en el cuerpo de Dios. De modo que es Dios quien decide todo lo que hago, o la naturaleza, o las leyes de la naturaleza. Spinoza pensaba que Dios, o las leyes de la naturaleza, son la causa interna de todo lo que ocurre. Él no es una causa externa, porque Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. No sé si veo la diferencia. Dios no es un titiritero que tira de todos los hilos y así decide lo que ocurre. Un titiritero dirige a los títeres desde afuera, y es por lo tanto la causa externa de los movimientos de los títeres. No es así como Dios dirige el mundo. Dios dirige al mundo mediante las leyes de la naturaleza. De esa manera Dios o la naturaleza es la causa interna de todo lo que ocurre. Es decir, que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre necesariamente. Spinoza tenía una visión determinista de la vida de la naturaleza. Me parece haberte oído decir algo parecido antes. Tal vez estés pensando en los estoicos. También ellos afirmaron que todo ocurre necesariamente. Por eso era tan importante responder a todo lo que sucede con una serenidad estoica. Los hombres no debían dejarse llevar por sus emociones. Esta es también muy resumida la ética de Spinoza. Creo que entiendo lo que quieres decir, pero no me gusta pensar que no decido sobre mí misma. Vamos a centrarnos de nuevo en aquel niño de la edad de piedra que vivió hace 30.000 años. Conforme iba creciendo, tiraba jabalinas a los animales salvajes. Amó a una mujer que se convirtió en la madre de sus hijos, y además seguramente adoraba a los dioses de la tribu. ¿Piensas que él decidía todo eso? No sé. O piensa en un león en África. ¿Crees que es él el que decide vivir como una fiera? ¿Por eso se lanza encima de un antílope cojo? ¿No debería haber decidido vivir como vegetariano? No. El león vive según su naturaleza. O con otras palabras, según las leyes de la naturaleza. Eso lo haces tú también, Sofía, porque tú también eres naturaleza. Ahora podrás objetar, con el apoyo de Descartes, que el león es un animal y no un ser humano con capacidad espiritual libre. Pero piensa en un niño recién nacido. Llora y grita, y si no se le da leche, se chupa un dedo. ¿Tiene este bebé una voluntad libre? No. Entonces, ¿cuándo obtiene el niño la libre voluntad? A los 2 años corretea por todas partes, señalando lo que hay a su alrededor. A los 3 le da lata a su mamá y a los 4 de pronto le entra miedo a la oscuridad. ¿Dónde está la libertad, Sofía? No lo sé. A los 15 años se pone delante del espejo y hace pruebas con el maquillaje. ¿Es ahora cuando toma sus propias decisiones personales y hace lo que quiere? Entiendo lo que quieres decir. Ella es Sofía Mudsen, ya lo creo, pero también vive según las leyes de la naturaleza. Lo que pasa es que no se da cuenta de eso, porque hay muchas y muy complejas causas detrás de cada cosa que hace. No creo que quiera oír ya más. De todos modos, has de contestar a una última pregunta. 2 árboles de la misma edad crecen en un gran jardín. Uno de los dos crece en un lugar con mucho sol, y tiene fácil acceso a la tierra nutritiva y al agua. El otro árbol crece en una tierra mala, en un sitio con mucha sombra. ¿Cuál de los 2 árboles crees que se hará más grande? ¿Y cuál de los dos dará más frutos?
naturalmente el árbol que ha tenido las mejores condiciones de crecimiento. Según Spinoza, ese árbol es libre. Ha tenido una libertad total para desarrollar sus posibilidades inherentes, pero si es un manzano, no ha tenido las posibilidades de dar peras o ciruelas. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Se nos puede inhibir nuestra evolución y nuestro crecimiento personal, por ejemplo, mediante determinadas condiciones políticas. De esa manera, una fuerza exterior nos puede poner impedimentos. Solo vivimos como seres libres cuando podemos desarrollar libremente nuestras posibilidades inherentes. Pero estamos tan determinados por disposiciones internas y condiciones externas, como aquel niño del Valle de Rin, en la Edad de Piedra, el león de África o el manzano en el jardín. Estoy a punto de resignarme. Spinoza afirma que solo un ser que plenamente es la causa de sí mismo puede actuar en total libertad. Solo Dios o la naturaleza representan una actividad así de libre y no casual. Un ser humano puede esforzarse por conseguir una libertad que le permita vivir sin presiones externas, pero jamás conseguirá una voluntad libre. Nosotros no decidimos todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, que es un modo del atributo de la extensión. Tampoco elegimos lo que pensamos. El hombre no tiene por tanto un alma libre, que está más o menos presa en un cuerpo mecánico. Esto me resulta un poco difícil de entender. Spinoza pensaba que son las pasiones de los seres humanos, por ejemplo, la ambición, el deseo, las que nos impiden lograr la verdadera felicidad y armonía. No obstante, si reconocemos que todo ocurre por necesidad, podremos lograr un reconocimiento intuitivo de la naturaleza como tal. Podremos llegar a una vivencia cristalina del contexto de todas las cosas, de que todo es uno. La meta es captar todo lo que existe con una sola mirada panorámica. Hasta entonces, no podremos alcanzar la máxima felicidad y serenidad del espíritu. Eso fue lo que Spinoza llamó ver todo subespecia a eternitatis. ¿Y qué significa? Ver todo bajo el ángulo de la eternidad. ¿No fue por donde empezamos? ¿Y por donde tenemos que acabar? Me tengo que ir corriendo a casa. Alberto se levantó y bajó a la mesa una gran fuente de fruta de la librería. ¿No quieres una fruta antes de irte? Sofía se sirvió un plátano. Alberto cogió una manzana verde. Ella rompió la parte superior del plátano y empezó a quitar la cáscara. Aquí pone algo, dijo de repente. ¿Dónde? Aquí, en la parte interior de la cáscara del plátano. Parece como si estuviera escrito algo con un rotulador negro. Sofía se inclinó hacia Alberto para enseñarle el plátano. Aquí estoy de nuevo, Hilde. Estoy en todas partes. Hijita, felicidades. Qué divertido, dijo Sofía. Se vuelve cada vez más astuto. Pero no es totalmente imposible. ¿Sabes si se cultivan plátanos en el Líbano? Alberto dijo que no con la cabeza. No me lo comeré. Déjalo entonces. Una persona que escribe felicitaciones a su hija en el interior de un plátano no pelado tiene que estar loco, pero también tiene que ser bastante listo. Sí, las dos cosas. Entonces podemos afirmar aquí y ahora que Hilde tiene un padre listo. No es tonto, vamos. Ya lo dije. Y entonces puede que sea él quien te hiciera llamarme Hilde la última vez que estuve aquí. Puede ser él quien nos ponga todas las palabras en la boca. No se debe excluir ninguna posibilidad, pero hay que dudar de todo. Por lo que sabemos, puede que toda nuestra existencia sea un sueño. Pero no debemos precipitarnos. Todo puede tener una explicación más sencilla. Sea lo que sea, tengo que darme prisa. Mi madre me está esperando. Alberto acompañó a Sofía a la puerta. En el momento en el que se marchaba, él dijo: Volveremos a vernos, querida Hilde. Al instante siguiente, la puerta se había cerrado tras ella.